Tomen asiento. Yo tengo en la medida que el Señor voy buscando una palabra, yo a medida que voy estudiando y hablando sobre esto, orando, siempre y voy escribiendo y cuando converso con hermandad, con hermanos, les hablo de ese tema, pues. Entonces, después cuando, por ejemplo, ahora voy a predicar y me parece que ya lo era predicado esto, pero es difícil porque le puse fecha terminé todo esto de escribirlo el 22 de enero del 2020, pues eso fue esta semana, ¿no? Así que, pero durante semanas he estado trabajando con esto. Entonces, la temática siempre es, los de Canuto también me hacían recordar, y es parecido a eso el hecho de que no tanto hacer como ser. Ser es distinto de hacer. ¿Ah? Hay gente que hace lectura de la Biblia, por ejemplo. En la universidad hay gente que es experta en traducir los textos bíblicos y todo eso. Pero el hecho de que estudien eso lo hacen con una intencionalidad distinta a que esa palabra les cambie, les transforme la vida y sean hijos de Dios. ¿Ah? Entonces uno tiene que estar atento a esa palabra, y estoy convencido que si usted se hiciera el trabajo de, por ejemplo, vuelvo a repetirle lo que he estado repitiendo todos estos 2 meses, como cuando Jesús habla sus últimas palabras, ya antes de partir, le da instrucciones y le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y entonces, si alguien dijera, pero ¿cuáles son todas las cosas que Jesús les enseñó a los apóstoles? ¿Será el Antiguo Testamento? ¿Será Apocalipsis? ¿Qué será? ¿Ah? Entonces, pero si tuviéramos que resumir, hacer los que entienden, una síntesis, una cosa breve de todo lo que el Señor les enseñó a sus discípulos, eso está en Mateo capítulo 5, hasta el 5, 6 y 7. Ahí hay una cantidad de palabras. En el primero dice: llegó al monte y se sentó Jesús. Cuando un maestro en esos tiempos andaba con un grupo e iba conversando con ellos, pero cuando tenía algo muy importante y profundo, se demoró mucho, algunos días, un tiempo. Y en esos 3 capítulos podríamos decir que se resume toda la enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos. Si usted pretende ser, porque siempre nos vamos a acordar de Romanos 8:28, donde dice que Dios tiene el propósito de tener una familia de hijos. ¿Cuántos están contentos porque Dios quiere tener una familia de hijos? ¿Cuántos son sus hijos de Dios aquí? Y después viene lo complicado, porque dice: Él tiene el propósito de tener una familia de hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando usted lee el Sermón del Monte paso a paso, se da cuenta que todas esas características que enseñó Jesús, Él las tuvo, las vivió. Y Él quiere que nosotros las aprendamos y con la ayuda del Espíritu Santo empecemos a ser como Jesús. Alguien dirá: no, pero como Jesús, ¿de dónde? ¿Con qué ropa? El Señor le va a prestar ropa. Como decimos aquí en Chile, ¿quién te va a prestar ropa? El Señor te va a prestar ropa.
porque Él te va a vestir de vestiduras blancas. Él te limpió de todo pecado y Él te va instruyendo en el camino. Y lo único que tienes que hacer tú es poner oídos atentos a su palabra cuando escuchas un mensaje, poner tus ojos y tu intelecto y tu espíritu, tu mente bien puesta cuando lees la palabra, ponerte a comentarle al Señor cuando lees la palabra y decirle: Señor, yo estoy leyendo esta palabra, ¿cuál es la enseñanza para mí este día, para hoy, para mi estado actual? Yo quiero una palabra, esa palabra tiene que traerme una respuesta para mi día, para mi momento que estoy viviendo, para las cosas que estoy haciendo o que pienso hacer. Él tiene salidas y respuestas. Y muchas veces nosotros nos metemos en grandes líos porque no acudimos a la oración, no acudimos a preguntarle, a inquirir al Señor. Entonces debemos inquirir y buscar el rostro del Señor en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, en todo lugar, en tiempos de alegría y en tiempos de tristeza, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Nada ni nada debe movernos de nuestra comunión con el Señor. Dicho esto, lo que voy a leerles, explicarle un poquito, que espero que el Espíritu Santo lo fortalezca en su vida, es este versículo que dice, está precisamente en Mateo 5, se lo leo de inmediato, lo tengo escrito, pero se lo voy a buscar en la Biblia también. Mateo capítulo 5 dice, el 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, bienaventurado es, cuando el Señor decía bienaventurada Ana, quería decir dichosa Ana, bendecida Ana, feliz Ana, porque tú tienes hambre y sed de justicia. La palabra, vamos a ir por parte de la palabra justicia. Hoy en día se está sonando mucho en Chile, y si bien es cierto, tener hambre, para empezar le quiero decir de inmediato, tener hambre y sed de justicia tiene que ver en última instancia, esto espero que le quede clarito y que aunque sea esto del mensaje, que usted se lo deje claro y le diga: esto es lo que yo quiero y esto es lo que quiero andar siempre. En última instancia tiene que ver con anhelar como hambrientos y sedientos la íntima comunión con Dios santo y misericordioso. Diga conmigo: tener hambre y sed de justicia tiene que ver con anhelar como hambriento y sediento la íntima comunión con nuestro Dios santo y misericordioso. Un encuentro profundo y sincero con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo hacemos así, seremos saciados y rebosaremos de gozo, paz y contentamiento. Sería muy largo explicarle todo lo que quiere decir cuando Jesús habla de esto, cuando habla de hambre. El hambre que describe esta palabra no es que usted a veces tiene hambre, dice, es como agradable tener hambre en estos días, ¿no es cierto? Tengo hambre, quiero comer algo. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí o a sus hijos le ha pasado que usted le dice: ¿tienes hambre? Ya, pues cómete un poco de fideo. No, es que no quiero comer fideo. ¿Y qué? Me gustaría comer un churrasquito. ¿Es hambre o
No hay hambre. No tiene hambre, le digo yo. Hoy en día casi nadie, por lo menos entre nosotros, tiene hambre real. Pero cuando Jesús estaba hablando, los judíos eran muy miserables los sueldos que ganaban. Aparte que los esquilmaban los romanos quitándole mucho impuesto. Esquilmaban, robaban, pedían mucho impuesto. Entonces, ellos verdaderamente conocían el hambre, comían una vez al día. ¿Cómo está bien? ¿Una vez al día nomás? Una vez al día. ¿Ah? Entonces una vez al día y eso era todo. Y lo demás, ahí había que engañar la guatita nomás. Pues. Entonces era un hambre, pero de esas hambre tremenda, grande. No es el agradable apetito que se satisface, tengo hambre, me como un quequito, tengo hambre, una empanadita, tantas cosas ricas que hay, dulce o saladita o con picantito alguno. Entonces, un bocadillo a media mañana, no es ese, porque eso es un apetito agradable, un hambre agradable que te da y que tú sabes que llega a la casa y lo vas, o aquí mismo, yo a veces tengo un apetito agradable y digo, donde hermana manda, hermana, comer un tacito de té y me convida y siempre tiene alguna cosa rica y me convida. ¿Entendés? Es agradable, pero no, o sea, aquí está hablando de la tremenda necesidad donde no hay nada, absolutamente nada que llevarse a la boca, absolutamente. Igual con el agua. Pero no es ese que se satisface con un bocadillo a media mañana y la sed no se mitigaba con una bebida o taza de té o café. Era el hambre de la persona a punto de morir de hambre. Se llama inanición. O la sed del que morirá si no bebe agua. Entonces la pregunta, la palabra justicia, en realidad, la traducción de esa palabra del arameo, del griego, del hebreo, la traducción real no es justicia, porque cuando usted piensa en justicia, es justicia y no es justicia, porque por ejemplo hoy en día dice, entonces yo soy bienaventurado porque yo quiero que haya justicia para el pueblo de Chile. ¿Sí o no? Y es verdad, pues, sí hay mucha injusticia con el pueblo chileno, mucha injusticia con los jubilados, mucha injusticia con la AFP. Vamos a hacer una protesta mejor. Entonces, hay mucha injusticia en diferentes grados. Gente que atesora miles y miles de millones. Yo quedo cada vez más asombrado porque, mire, esto, un paréntesis, siempre se lo hago yo enfocar para que la tierra que Dios nos dio es tan rica, tan hermosa, esta tierra, según las personas entendidas, científicos, expertos, tiene para alimentar 12 mil millones de personas. Y ya vemos como estamos llegando a los 7.000. Pero sin embargo, de esos 7.000, hay 2.500 millones de personas que hoy día no han probado un bocado. Y nosotros a veces somos tan desagradecidos con la comida. Y en los países, y en nuestros países, incluyendo se pierden millones de toneladas de alimentos que desechamos nosotros. Hágase un mea culpa, usted vea cuánto bota de comida usted. Entonces, es una cosa. La otra, todas las mujeres de África, todo lo que pueden lograr, todas las mujeres del continente africano, hay 22 hombres que tienen más dinero que todos los millones de mujeres de África. 22 hombres. Datos científicos reales. El 60% de todas las riquezas que hay en el mundo la poseen 2.160 personas. El 60%. Y todo el otro 40% para todo el perraje. Pero son datos, no los saqué de la Biblia, son datos científicos que usted se informa por Google y lo va a sacar. Todo eso y lo va a encontrar. Entonces, es una injusticia, hay injusticia muy grande
en la tierra. Entonces, cuando uno lee estas palabras, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, cree uno que yo soy bienaventurado porque yo anhelo que se haga justicia con la gente. Eso podría entenderse en cierta parte, pero realmente de lo que está hablando, no de yo estoy hambriento de justicia, pero no de que se me haga justicia a mí, ni tampoco a otros, sino de que yo ser justo, de yo actuar con justicia. ¿Se entiende? Entonces la justicia del reino de Dios, yo tengo que vivirla. Por eso que el Señor Jesús aconsejaba, por ejemplo, cuando les dice le va a decir tuve hambre y ¿qué pasó? Y me disteis de comer. Tuve sed. Sí, me diste, le dice me diste. Bien. No sé, esa parte no la leí yo. Esa parte no la leí yo. Pero le dijo, bienaventurado, venid, porque tuve hambre y me diste de comer. Y tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y lo asombraron. ¿Cuándo, Señor? Porque cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, ¿quién lo hizo? Los justos, los que viven en justicia. Yo no tengo, o sea, yo debo abogar para que ojalá haya una justicia mejor. Pero yo tengo que empezar por ser justo. ¿Se entiende o no? Entonces, la palabra justicia, la verdadera traducción, bienaventurados los que tienen hambre y sed de integridad. Integridad, de bondad. Hambre de ser bondadosos. Hambre de ser íntegros. ¿Qué es lo que es íntegro? ¿Alguien sabe esa palabra? Yo creo que muchos la saben. Hablen algunas definiciones. Ya. Una persona honesta. Una persona honesta, bien. ¿Ah? Correcta. ¿Ya? ¿Qué más? Una persona con valores. ¿Qué más? Incorruptible, por ahí dijo alguien, ¿está bien? Pero alguien dijo por ahí, completo. No, hot dog no. O sea, completo, completa. Que es completamente justa. Por ejemplo, alguien dijo la palabra honesto y eso está dentro de ser, de lo que significa ser íntegro, honesto, honrado. Había una pareja, la otra vez leí una historia que leí que esta pareja fue a esos McDonald's a comprar uno de esos que le dan como una cajita feliz, algo así, para llevar, iban a un paseo. Y lo llevaron, lo compraron, lo pagaron y se fueron. Esa pareja se fue y llegó al lugar de paseo, al rato les dio hambre, abrieron, y ¿cuál no sería la sorpresa de ellos? Que lo encontraron esa cajita feliz llena de dinero, llena de billetes, harto, mucho billete. Y el hombre le dijo a su pareja, le dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser, tenemos que ir a devolver este dinero. Así que se fueron, tomaron el vehículo y fueron al McDonald's. Mira, Justin dice, yo no lo devuelvo. Pero no importa, fueron al lugar y llegaron, Señor, sabe que ustedes se equivocaron porque nosotros pedimos pollo. Y mire lo que nos dieron. Y el jefe, el dueño del local, queda extasiado. ¡Qué honradez! ¡Qué honestidad! ¡Qué integridad! Llamen la televisión para que lo publiquemos, para que lo mostremos como un ejemplo de honradez, de honestidad a la nación. Y que vengan los diarios. Y él le dice, no, por favor. Pero ¿cómo? Si usted hizo un gesto tan lindo. No, por favor, ¿y por qué? No, es que ella no es mi señora. No.
no era íntegro. Era una parte honesta para devolver dinero, pero andaba con una mujer que no era su esposa. Entonces el íntegro en todas las áreas es íntegro. Y esa es la hambre que tenemos que tener nosotros. ¿Se entiende bien o no? Entonces vamos para allá. El hambre. ¿Hasta qué punto nosotros queremos la bondad? Es desafiante la pregunta. ¿La queremos tanto como un hambriento la comida o como un sediento el agua? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de ser bondadosos? ¿Ah? La mayoría a veces tenemos un deseo de bondad, pero a veces es solo imaginario. No un agudo e intenso deseo. Pues cuando llega el momento de decidir, no estamos preparados a hacer el esfuerzo sacrificial que demanda la bondad real. Que demanda la bondad real. Usted ve una necesidad grave, no de los que andan engañando, pero ve una necesidad grave en alguien de su población, un vecindario, o un hermano en Cristo que está pasando una cosa muy grave, muy mal, y él necesita de su ayuda, a lo mejor monetaria, y a lo mejor también a veces es un abrazo, la oración, una visita, o llevarlo a tomar una tacita de té. ¿Ah? Si sientes deseo, invíteme nomás. Ah. Pero se pasa, no se hace. Siento el deseo, pero no lo realizo. ¿Ah? No voy más allá. A veces demanda sacrificio. Y lo que más, ¿cuál es la cosa más valiosa que tenemos en este tiempo? A ver si alguien se pone en onda. ¿Qué es lo más valioso que no se debe gastar mucho? Tiempo. Todos queremos nuestro tiempo. No tengo, y en la iglesia inclusive es que yo necesito un tiempo para mí. ¿Por qué tengo que estar en tantas reuniones? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Yo necesito un tiempo para mí. Debemos ensayar una vez al mes nomás para no estar tanto tiempo ensayando. No, es una broma. Pero es una broma nomás, sí, no, son súper generosos con su tiempo los chiquillos. Entonces, la mayoría tenemos un deseo entonces, pero no llegamos a hacer el esfuerzo sacrificial que demanda la bondad real. La palabra original, que es bondad o integridad, esa es la palabra que está escrita ahí, dikaisine, dikai, es que tiene una A, una I, una O y una S, dikaisione, que es bondad o integridad en vez de justicia. Pues esta última sugiere la idea de justicia que debe reinar en la sociedad. Y eso está bien, aunque se nos debe, porque somos oprimidos y debemos desear la compasión, pero esta cualidad de que estamos hablando en este versículo se refiere a desearla personalmente, no al deseo natural de que se nos haga justicia o que haya justicia en el país o en el mundo, sino que la justicia, la bondad, la integridad de Cristo reine en nuestra vida personal. ¿Cuántos tienen esta hambre? Esta sed. Pero tiene que examinarse. Yo también tengo que examinarme. ¿Será verdad que tengo esta hambre y sed de ser justo, de ser íntegro? ¿O actúo como el caballero del McDonald's? En alguna área enteramente honesto. En la otra me hago el loco. No. Entonces eso tenemos que nosotros hacer un autoexamen. De esta cualidad de que habla el Señor se refiere, hambre y sed se refiere a desear personalmente, no al deseo natural de que se haga justicia o que haya justicia en este país, sino en que la justicia, la bondad, la integridad de Cristo reine
en tu vida personal, reine en mi vida personal. Eso es hambre y sed de justicia. Cuando entendemos esta bienaventuranza desde este punto de vista, es aterradora y exigente. Porque si somos honestos, que podría ser una parte de la integridad, a lo mejor tenemos honestidad, debemos reconocer que está el sentido de la persona para recibir bienaventuranza. Es aterradora porque cualquiera de nosotros, ¿quién podría decir, aparte de mí? No. ¿Quién podría decir que es íntegro totalmente? ¿No? ¿Quién? ¿Parece alguno que es íntegro totalmente? Para levantarle un altar, para felicitarlo, todos nosotros lo vamos y lo abrazamos. ¿Ah? Por eso queda aterrador, porque dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero esa justicia que es de recibir del reino de Dios, no somos ninguno completo, no estamos completos. ¿Se está entendiendo o no? Entonces, sigamos. Ahí está el sentido de la que la persona es bienaventurada, pero lo que también viene una palabra de consuela, no solamente me aterra, sino que me consuela, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ser justo, o sea, yo tengo hambre porque necesito. Yo tengo sed porque necesito. ¿Cuántos tienen hambre y sed? Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Somos bienaventurados no porque somos perfectamente justos, sino porque anhelamos vivir en la justicia. ¿Se entiende? ¿Está clarito o no, hermano? Quiero tener hambre siempre de justicia. Yo mientras escribía esto, todos estos días, hace un mes atrás o algo más, decía yo, Señor, lo que pasa aquí, yo conversé tal vez con algunos hermanos también, y decía yo, mira, tú en la mañana tienes que levantarte y decirle, Señor, este día te quiero decir algo. Yo tengo hambre y sed de ser íntegro, de ser justo, de vivir tu justicia, de yo ser íntegro. Tengo hambre, ayúdame en este día. Dame la fuerza, dame lo necesario, dame los pensamientos, limpia mi corazón, mi mente de sentimientos equivocados, mis palabras de palabras equivocadas, que mis palabras sean sanas, beneficiosas y que no cultiven enemistades, que siembre la paz, que siembre el amor, que siembre la rectitud, que ande en santidad. Y está siendo desafío a uno el otro día cuando veníamos. Bajamos de los taxis que venían de Tacna con María y bajamos, éramos 4 pasajeros en el taxi y le pasan las maletas y se van las señoras y quedo yo con María y yo veo una joya como de oro así, pero era súper linda, me encantó. Me la voy a guardar. La tomé y nadie se dio cuenta, ni el chofer, nadie, porque la maleta de allá, la tomé y seguí detrás de las señoras que iban adelante, ya iban felices conversando. Se despertó la codicia, era preciosa la joya, nunca he visto una joya tan linda. Caminé como de aquí ahí a la salida y le dije, señora, ¡ay! ¡Gracias! Y yo quedé picado por dentro. Porque no pude quedarme con la cuestión. Es así la naturaleza humana. Entonces se despierta la codicia o cosas así. Entonces eso significa que me falta, pero tengo hambre de ser justo. Tengo hambre de... ¿Se está entendiendo? Todos entonces estamos llamados a ser hambrientos y sedientos de vivir en la integridad que el Padre tiene para nosotros. ¿Se entendió claro, no? A eso se refiere el versículo.
la que estoy leyendo. No necesariamente entonces somos bienaventurados porque alcanzamos esta bondad, justicia e integridad, sino porque usted y yo anhelamos con todo nuestro ser vivir así. Si tal bendición viniera solo a la persona que alcanzó tal objetivo, entonces nadie sería bienaventurado. Pero la bienaventuranza alcanza a la persona que pese a fallar a veces fracasar, todavía anhela, todavía desea ardientemente vivir en integridad. Eso lo podemos hacer, ¿sí o no? Eso es un objetivo alcanzable todos los días. Yo le decía que despertar en la mañana y decirle, Señor, yo tengo hambre y sed de vivir en tu justicia y de ser íntegro. Durante el día acompáñame, guíame. Y en la noche, al acostarme, decir, Señor, gracias te doy porque este día alcancé un poquito más a ser justo, a vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Pero te digo una cosa, Señor, mañana voy a estar más hambriento y sediento de tu justicia. Día a día, hambriento y sediento. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuántos quieren hacerlo con el Señor eso? Amén. Hay que hacerlo, es precioso. Porque yo quiero ser bienaventurado, quiero ser dichoso. En su misericordia, Dios nos juzga no solamente por lo que logremos, sino también porque nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro sueño de vivir en su buena voluntad, en justicia e integridad. Es decir, Él nos bendice. Si toda la vida mantenemos esta hambre y sed de justicia, no vamos a quedar excluidos de este gozo, de esta dicha o bienaventuranza. Vamos a estar incluidos. ¿Se da cuenta? Así que el sentido total es de esta palabra, sería, no quiero una parte del pan o del agua, sino todo el pan y todo el agua. O sea, dichosos, benditos, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de total integridad. Integridad es una cosa que tiene todas sus partes, nada le falta. Cualidad, una persona recta, honesta, honrada. Justicia, comportamiento justo, trato justo. Dirige con justicia, paga con justicia. Esto de hecho pocas veces se quiere. Nos contentamos solamente con ser en parte íntegros. Por ejemplo, una persona puede ser honesta sin caída en lo moral o económico. Pero, no es confiable para contarle algo íntimo, pues no lo guarda, porque es dado al chisme. ¿Entiende? No es íntegro. Puede ser muy honesto en algunas áreas, pero es dado al chisme. Hay una clase también de integridad que va acompañada de dureza, intolerancia. Esta integridad no es completa en las iglesias, dolorosamente también. Ojalá aquí nunca se vea, y si se ha visto nunca más se vea, intolerancia, dureza de corazón. Porque yo, por ejemplo, supongamos, yo soy una persona que jamás he robado. Y aquí hay algunos que han robado, por decir una cosa. Yo jamás he hecho alguna cosa indecente. Por ejemplo, por la gracia del Señor, por decir una cosa. Ojalá que no sea. Supongamos yo tengo 41 años, casado con mi esposa, la única, la verdadera esposa, y nunca he estado acostado con otra mujer. Entonces yo soy impecable en eso. Pero como soy impecable en eso, puede que haya otras personas que han caído en adulterio. Y yo las miro en menos. Yo como que las menosprecio porque han caído. Entonces es una altivez y una dureza de mi corazón. Y eso no me hace bienaventurado. Tengo que ser misericordioso.
tengo que decir, Señor, yo te doy gracias porque en esa área no he caído, pero en cuántas otras he caído, sí, pues Señor. Así que esa dureza, hay gente en las iglesias muchas veces que son muy honestas, muy rectas, me hacen recordar al fariseo, el mejor hermano que siempre he dicho yo que podríamos tener, sería un ejemplo para todos aquí, sería un fariseo. Porque el compadre no te faltaba ninguna reunión. El compadre daba buenas ofrendas y buenos diezmos. Estaba en todas. Y andaba perfectamente arregladito, limpiecito. Incluso se lo dijo a Dios, pues. Ustedes lo han leído, ¿no? Cuando se para así le dice, Señor, Dios te doy gracias porque no soy como este borracho, sin vergüenza. Este no viene nunca a los cultos, viene de vez en cuando nomás. A veces cuando se le ocurre ofrenda. Pero es apretado, Señor. Yo no, pues yo diezmo, ofrendo, harto, pues Señor. De todo, pues Señor. Y no fallo a ninguna reunión. Entonces, pero era intolerante, era duro de corazón. Dios no quiere ese tipo de persona, eso no es íntegro, porque el íntegro es justo, es honrado, es honesto, es santo, pero también es misericordioso. Y es como Jesús, porque Jesús miraba a las personas con... yo tenía un concepto cuando hablamos con Mario del campamento y también le puse yo un poco objeción, porque yo de oídas te había oído. Estábamos hablando de Canuto, los de Canuto, es de Canuto. Entonces yo le decía, oye, pero no te arriesgas mucho con traer a estos chiquillos porque son muy talleros, chantallas medias feas, se burlan de todo y aquí y allá, no conociéndolo. Entonces, él me dijo que no y que aquí, que allá, bueno, ya. Que aparte dijo que son de la iglesia de Dios, que entonces, ese pensamiento. Ahora al conocerlo, a los de Canuto, estaba Rubén allá, ¿cierto? Qué palabra, ¿cierto? ¿Quién más estuvo escuchando allí? Levanten las manos los que escucharon. ¿Qué te pareció, María? ¿Qué le pareció, hermana Verónica? ¿Qué te parecieron los de Canuto? Te reíste harto, pero la palabra final, fuerte palabra, tremenda palabra, golpeadora palabra de Dios, fuerte. En otro formato, una manera más juvenil de enfocar las cosas para hacer, y entraron todos. Entramos por la risa, pero después muchos terminaron llorando con la palabra. ¿Ah? Entonces, a veces uno actúa así también, mira las cosas y es inflexible muchas veces. Hasta pastores hay así. Dios me libre. Inflexible, que... No. Ese no es un bienaventurado. Esa clase de integridad que va acompañada de dureza, de intolerancia, no es completa. Esta bienaventuranza nos indica que no debemos conformarnos con una bondad en partes. Es bendita, es bienaventurada la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad e integridad total, no a media. Quiero ser íntegro totalmente, no a media, Señor. No una impecabilidad dura, fría, ni una, también, porque al revés también, dura, fría, y al otro lado, la amabilidad emocional, sin frutos de realidad. Uy, estoy contigo. Yo me acuerdo que muchos años atrás una persona se enfermó, Jordán, estuvo muy enfermito, se le declaró diabetes a los 5 años y un hermano me dijo, Carlos, que lamentable, pero quiero decirte una cosa, estoy contigo. Estoy contigo. Ah, gracias. Pero eso fue todo.
Por teléfono todavía, estoy contigo. Nunca más, pues, una visita, una pregunta, o mandarte 5 lucas para que le compré un remedio, una cosita así, nada, pues. ¿Entiendes? Entonces queda marcado uno por esas cosas. Sí, yo las cuento como experiencias pasadas y que sirvan nomás, que me sirvan a mí para que yo no actúe igual. O sea, si yo, el íntegro, el que vive la justicia, si yo le digo a esta persona estoy contigo, hermana, entonces cuando está enferma yo voy a visitarlo. O cuando no tiene para comer, alguien dijo, en los árabes parece que hay un dicho, si mi hermano no tiene un pan y yo tengo un pan, entonces los dos tenemos medio pan. Los árabes. ¿Cuánto más los hijos de Dios? ¿Ah? Integridad. Si mi hermano no tiene un pan y yo tengo un pan, entonces ambos tenemos una mitad de pan. No es mala idea. Qué lindo. El Señor nos ayude. ¿Ah? Entonces, esta justicia, los hambrientos, no es ser impecable duramente, ni tampoco una amabilidad emocional sin frutos de realidad. Ahora, al entender bienaventuranza sería lo siguiente, dígalo conmigo. Bienaventurado el que anhela una integridad total, como ansía el pan, quien se está muriendo de hambre, y el agua, quien está pereciendo de sed, porque tal persona alcanzará una paz y dicha completas. ¿Cuántos quieren esta paz y dicha completa? Aleluya. Entonces seamos, digámosle al Señor, de aquí en adelante nos declaramos hambrientos y sedientos. Dígale, Señor, de aquí en adelante, conforme a tu palabra, yo quiero ser uno de los hambrientos y sedientos de vivir en tu justicia, en tu bondad, en tu integridad. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Diga conmigo, Padre Santísimo, entiendo esto ahora y yo personalmente quiero ser hambriento y sediento de tu justicia, bondad e integridad. No pido que me hagan justicia. Yo quiero vivir en la justicia e integridad de tu reino. Ser completo, que no falte nada en mi comunión contigo, de hijo a padre con usted. Quiero la dicha de ser hambriento de tu palabra, el gozo de beber en las aguas del Espíritu Santo. Día a día lo desearé. No habrá día que no tenga hambre y sed de tu justicia, de tu integridad. Guíeme por su camino de santidad, de pureza, de sabiduría. Tengo hambre del pan de vida, sed del río de tu espíritu. Dame más y más. Nunca cese tu palabra, tu agua de vida, de quitar mi hambre y mi sed. Se lo ruego, Padre, mediante mi Señor Jesucristo. Gracias, buen Padre. Gracias, buen Padre. Aleluya. Aleluya. Adore al Señor en oración un momento. Cierre sus ojos. Mediten lo que escuchó. Guárdelo en su corazón. Y ojalá de aquí al próximo domingo se recuerde de esta palabra. Anótela en lo profundo de su corazón.
grábela, escríbala. Con fuego del Espíritu sea escrita esta palabra en el corazón mío y de mis hermanos. Quiero rendirme completamente a ti, porque solamente en la comunión contigo íntima podré ser bienaventurado, hambriento y sediento de ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya.